con todos. Vamos a comenzar con la sesión para el día de hoy, nuestra última sesión del curso. Estaba pendiente de la sesión anterior que hiciéramos una referencia a lo que era uno de los modelos de oficio y que demos algo de formato. Muy bien. Entonces, en este caso se les ha compartido dentro de los materiales del curso, ya, en este caso, un archivo es el justamente que tenemos que definir ciertos detalles a nivel, sobre todo de lo que es el identificador, ¿ya? Entonces, este es el que le vamos a dar formato, ¿ya? Este es el que le vamos a dar formato. El archivo se llama modelo oficio. Les pediría, por favor, que también lo podamos aperturar. Y luego vamos también a tocar lo que es el tema de la carta. Bien, entonces, importante el modelo de oficio que tenemos. Si ustedes gustan ejecutarlo y hacerlo como una plantilla, podríamos utilizar, dejar espacios, no hay problema, como lo hemos hecho en algún ejemplo anterior, pero por ahora vamos a darle formatos a lo que corresponde este documento en sí mismo. Muy bien, en primera intención, entre que ustedes lo tengan abierto, la parte superior donde pueden visualizar ustedes un nombre de año, este fue el año 2015, año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la educación. No puede estar dentro de lo que es el documento en sí mismo. Bien, esto tiene que estar en el encabezado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Corregir. Solamente vas a seleccionar esta línea. Ya, vas a seleccionar esta línea. Podemos hacerlo por método por teclado o si ustedes gustan mm, utilizar clic derecho para usar la opción del copiado. Cortado, en este caso va a ser mejor. Control y la letra X para cortarlo. En control X. Entonces yo lo corto, o si deseas clic derecho, también le podrías dar y buscar en el menú la opción del cortar. Bien. Una vez que lo corte, en la parte superior izquierda de tu página, donde estoy haciendo un círculo azul, en el centro, más o menos, parte superior izquierda, ¿ya? Doble clic izquierdo. ¿Para qué? Para poder habilitar tu encabezado. Bien. Y en esta zona vamos a darle o bien clic derecho y mira, del pegado ahí tendrías varias posibilidades. Ya, si tú le mantienes con la primera, podrías estar literalmente tal cual estaba el modelo dentro del documento, llevándolo a la zona. Ahora, si quieres evitarte el problema de ver estas carpetitas, bueno, directamente presionas también el método por teclado, ¿ya? Método por teclado, que sería el control V o control V chica, si lo quieren, lo podemos llamar también de esa manera, ¿no? Entonces, me parece más sencillo, control X, control V, lo tienes ahí el modelo, ya no te generaría problemas por formato ni nada, y solamente habría que centrarlo. Puedes recurrir a la ficha inicio, bien, recurrir a la ficha inicio dentro del grupo párrafo, utilizar lo que es el centrado, bien, o si no, tú mismo podrías presionar control T de taza, bien. Verificar en la ficha inicio, sobre todo para mayor evidencia, que el modelo de alineación centrada esté marcado. Bien, y para cerrar la zona del encabezado, en tu página, cualquier zona de tu página, doble clic. Bien, cualquier zona de tu página, doble clic. Con ello, ya estarían viendo ustedes el encabezado en la parte superior, no forma parte de lo que es el documento tal cual, me refiero desde lo que es la fecha hacia abajo. Muy bien, se está colocando todavía más arriba. ¿Listo? Entonces, a ver, me indican si vamos bien, por favor. Había seleccionado la línea, control X, cortarlo.
había seleccionado parte superior lado izquierdo de tu página, doble clic y presioné control V, control V chica, lo pego. Desde la ficha inicio, control T de taza, o si no verificas, porque ya tenías centrado, verificas que esté marcado la parte del centrado. Para salir de esta zona, doble clic nada más. ¿Bien? Muy bien, Lorena, Liliana, correcto. Para salir de la zona del encabezado, doble clic nada más. Y ahí se van a dar cuenta también que va a quedar todavía un espacio en esta zona, encima de la fecha. Entonces pueden ubicarse encima de la fecha, le dan un clic y presionar la tecla suprimir. Presionar la tecla suprimir. O delete, como lo puedas tener en tu teclado, ¿no? Para que la fecha corra un poquito más hacia arriba. Bien, ese va a ser el primer cambio puntual. Recuerden, cualquier documento que vayas a agregarle un encabezado, ya cualquiera fuese el documento que le vas a agregar un encabezado, ese encabezado no puede formar parte del documento tal cual. Tiene que irse a la parte superior, más arriba todavía. Bien, esa intención de ir más arriba, ¿ya? Esa intención de ir más arriba, en este caso, corresponde a lo que es el manejo del encabezado de página. Bien, ahora, lo que es la fecha, de manera sugerente en el modelo que hemos podido trabajar, dice alineado a la derecha. Entonces, voy aquí a presionar control letra D de dado, o desde la ficha inicio, trabajando lo que son las alineaciones grupo párrafo, ahí está la alineación derecha. Bien. Caso contrario, método por teclado, control D de dado. Ya, control D de dado. Muy bien. Esta parte del identificador, les voy explicando, profesor, iba el número del oficio. Ya, aquí está el número del oficio. Muy bien. El número del año, ya. Y luego las siglas, ¿no? Las siglas vendrían a ser estas de aquí, desde MP hasta AR. Entonces, profesor, ¿y todo esto que está acá, qué cosa es? ¿No? Todo esto que está acá, ¿qué cosa es? Eso está relacionado, ¿ya? Está relacionado con lo que corresponde a un manejo para trámite documentario. Muy bien. Un determinado despacho puede tomar la decisión de sus oficios cuando los puedan remitir a mesa de partes, les sean direccionados rápidamente y sin errores, colocándoles la referencia exacta además de las siglas, el número de la carpeta, el número del expediente o algún identificador adicional con lo que se trabaja en la oficina. En este caso, esto es de ámbito legal a nivel de una fiscalía. En lo que es fiscalía se trabajan los números de carpeta. Entonces, ¿cuál es la decisión en este caso? Le pusieron el número completo de la carpeta, ¿sí? Número completo de la carpeta. De tal manera que incluso en mesa de partes, buscando por esto, se dan cuenta que efectivamente el documento pertenece a ese despacho, a esa fiscalía en particular. Entonces, si nosotros vamos a agregarle un adicional, no hay ningún problema. Nadie te va a decir que está mal. Al contrario, le agilizas el trabajo a mesa de partes y te agilizas el trabajo a ti mismo. A mesa de partes porque no va a haber un fallo direccionándote un documento. A ti mismo porque al momento de anexar, al momento de dar trámite a los documentos, va a ser mucho más sencillo identificar, este es el número de la carpeta, más o menos sabemos dónde está ubicada, la sacamos y anexamos el documento. Muy bien, es por eso que aquí aparece este numerito adicional. Bien, pero reitero, es solamente propio trabajo interno a nivel de una oficina, a nivel de un
despacho. Muy bien. Ahora, podemos también aquí seleccionar la zona del identificador y colocarle negrita. Control letra N, desde la ficha inicio en el grupo fuente, trabajas la negrita, normal, no hay problema. Las siguientes líneas que corresponden, señor, el cargo de la persona, recuerda, si no conozco su nombre, el cargo tiene que estar. Si conozco ambos, puedes colocar ambos, no hay ningún problema, pero esencial es el cargo, ¿ya? Por eso también la importancia que se le da con las mayúsculas. La dirección en un modelo anterior de la sesión previa no había dirección. ¿Por qué? Les mencioné, es a nivel de la misma institución. Probablemente no interviene un courier, sino personal de la propia institución. ¿Qué se asume? Que se conocen los lugares, porque es donde tú trabajas, ¿no? Entonces eso se puede agilizar sin mayor problema de dirección. Pero cuando son dependencias diferentes, entonces probablemente lo hace un courier, o si bien es personal de una propia institución, pero no conoce, como eso va a salir fuera de, entonces hay que colocarle la dirección, sobre todo si eso no es netamente dentro de la ciudad, si es a las afueras de la ciudad. Entonces, incluso la rotulación de repente hasta te pedirán en un sobre, quizás, dependiendo la idea de importancia del documento, ¿no? Si está remitiéndose un expediente, entonces será mejor colocarlo dentro sobre cerrado, por ejemplo. Pero si es algo de rutina, una o dos hojitas solicitando algo, bueno, puede ir solo, ¿no? Bien. El presente simplemente es un agregado, ¿ya? Es por modelo, por formalidad. Vamos a seleccionar estas líneas y también le vamos a dar negrita. Bien. Ahora, les mencionaba, por cuestión de modelo que vimos en la sesión anterior, yo tenía en la parte del cargo esto partido algo así. Entonces, ¿cómo hacer esa intención de trabajo, profesor? Básicamente utilizando tu enter, ¿ya? Entonces yo, mira, voy a utilizar, por ejemplo, al final, gerente del área de licencias de conducir, enter. Ahí viene en la siguiente línea, de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Si se dan cuenta, por el lado izquierdo, aquí en el de la, todavía hay un espacio. Entonces ese lo borro, para que esto más o menos quede así. Bien, pero es solamente por cuestión de estética. Podrás encontrar modelos donde ocupan todo el ancho, tal cual estaba, pero también vas a encontrar modelos así. Entonces, ¿cómo lo cuadras? En este caso lo cuadras básicamente con un enter. Después de la palabra conducir, enter, pasa a siguiente línea y delante del de la, un suprimir para que esté todo más parejito. Bien, un suprimir para que esté todo más parejito. Muy bien. Entonces, a ver, intentamos graduarlo de esa manera. ¿Ya? Intentamos graduarlo de esa manera. Una vez que lo tengamos, ahora nos vamos a dedicar a la parte de lo que es asunto. Mira, podemos empezar aquí dando un enter para que no esté muy apretujado. Y el asunto
yo les recomendaría de repente en la idea de que va a haber una referencia debajo. Bien, si es que hubiese una referencia. Le podemos indicar en este caso el uso de una tablita. Bien, mira, voy a dar un enter adicional, ya voy a dar un enter adicional y aquí le voy a indicar insertar, ya, desde la ficha insertar voy a utilizar el grupo tablas, la opción de tabla. Bien, tablas, la opción de tabla. Y voy a colocar 3 cuadraditos. Bien, 3 cuadraditos. ¿Para qué, profesor? Para colocarle aquí, mira, incluso puedo seleccionar la palabra asunto, cortarla y pegarla. El asunto netamente, la expresión solicita informe, lo corto y lo pego. Y además, aquí le coloco los 2 puntitos. Y esto de aquí ya lo borro. Bien, borro los excedentes en espacio que le había dado. Borro los excedentes en espacio que le había dado. Y más o menos ya me puede quedar, ¿no? Ahora, ¿cuál es el detalle, profesor? Pero lo tiene pues muy amplio, ¿no? Lo tiene muy amplio. Muy bien. Entonces, en este caso, nosotros podemos hacer lo siguiente. Si ya tenemos la tablita, recuerda insertar de tabla 3 cuadraditos. O hacia tu derecha cuentas, ¿no? Horizontalmente, 3 cuadraditos. Puedes cortar y pegar las expresiones o borrar esa línea y escribir asunto, 2 puntos y solicita informe. Bien, a ver, me van indicando si tenemos la modificación con esta tablita. Con respecto a lo que es membretes, al igual que en alguna sesión anterior hemos indicado, eso depende de la organización. En este momento estamos generando un modelo genérico, no tenemos un membrete específico. Entonces, lo único que estamos haciendo es utilizar la parte superior para colocar el encabezado. Igualmente se ha mencionado anteriormente, puede ser un membrete diseñado también con el nombre del año, pero eso depende ya que nos adecuemos al manejo propio de institución. La referencia no necesariamente tiene que ir. Si es que este oficio no me lo hubieran respondido, iría la referencia con relación al oficio previo. Si fue el oficio 1245 el que envié, no lo respondieron, ahora estoy en el oficio 1250, entonces será oficio 1250 y la referencia, el oficio 1245. No es algo necesario y obligatorio el utilizar la referencia. La dirección. Estamos hablando de un documento que va a ser un diligenciamiento sin mayor problema. Esto no tiene un anexo, no tiene una carpeta, no tiene un expediente, no tiene un legajo. Entonces, como no tiene un legajo, no es necesario que lo incluyamos dentro de un sobre. Esto va a ir suelto para poder diligenciarlo. Hablamos de sobres cuando es algo privado. Esto privado no sería demasiado. Literalmente, que maneje una carpeta, que maneje el legajo en particular, eso es distinto y que se rotule el sobre. Entonces, bajo esa tipificación, tendríamos que ubicarnos Fulgencio. Ahora, miren ustedes la tabla. En la tabla se ubican en cualquiera de las celdas, ¿ya? Cualquiera de las celdas. Y se van a dirigir a las herramientas de la tabla. Quizás se acuerden de lo que es en la cinta de opciones las herramientas. Diseño de tabla o también disposición con otro nombre, presentación. ¿Sí? En algún ejemplo anterior lo vimos. Disposición o presentación.
Entonces, cualquier celda de tu tabla y te diriges a disposición o presentación tal cual como ustedes lo puedan tener de acuerdo a sus versiones de Office. Muy bien. Luego van a buscar aquí en presentación o disposición para el manejo de las herramientas de la tabla, la parte de tamaño de celda, ¿ya? La parte del tamaño de celda. En el tamaño de celda aquí tienen una opción de ajustar, autoajustar, bien, autoajustar, y nos dice al contenido, bien, al contenido. De esa manera podemos hacer mucho más cortita la tabla sin mucho esfuerzo. Muy bien, podemos hacer más cortita la tabla sin mucho esfuerzo. Entonces, solamente ubicarte en una de las celdas, bien, dirigirte a cinta de opciones, parte superior, herramientas de tabla, disposición o presentación, como lo tengamos de acuerdo a su versión. Ubicar el grupo tamaño de celda y la opción de autoajustar. Bien, la opción de autoajustar. Desplegamos su trabajo aquí y le indicamos autoajustar al contenido. Bien, autoajustar al contenido. Bien, una vez que esto ya esté ajustado al contenido, pueden seleccionar la tabla y la vamos a llevar manualmente utilizando la regla, ya, utilizando la regla. Por el lado izquierdo vamos a hacer un arrastre, con cuidado. Vamos a llevarlo más o menos a ver si nuestra página es hasta 15. Un punto centro, mira, estoy casi a la altura del 7, pero esto cuando seleccionas la tabla y vamos al tanteo un poquito, puede ser ahí, mira, más o menos altura del 7. Entonces eso lo podemos mover con la regla. Bien, de repente alguien podría pensar, pero profesor, simplemente que sea una línea de texto y la mandamos al punto 7 con sangría. Bueno, ¿cuál es la intencionalidad? Como les digo, si este documento no hubiese tenido respuesta, se generaría con otro número uno adicional, ¿no? Y la intención ya correspondería a una referencia. Si es que es el caso, entonces ustedes dan un enter al lado derecho de la tablita, escribes aquí referencia, los puntos, y aquí ya colocas lo demás. Ahí ya tendríamos que darle un poco más de ancho, obviamente, probablemente situarlo un poco más hacia el lado izquierdo para que entre el número de lo que corresponde al documento que se esté relacionando con este. Pero la referencia, si es que antes no ha habido una respuesta, no puede figurar. Si es que el oficio no se está basando en algún otro documento, sea un mismo oficio, o revisar la casuística, que haya otro documento en mención, la referencia no se puede utilizar. Bien, la referencia ahí no se puede utilizar. ¿Correcto? Entonces, la intención de la tabla es básicamente esta. Si hay referencia,
te ubicas al lado derecho de la primera filita que se tenía, fuera de la tabla al lado derecho, presionas un Enter, listo. O si no, clic derecho en la primera filita, cualquier celda, y le dirías insertar una fila debajo. Bien, pero lo más fácil, te ubicas por fuera, Enter, y puedes generar esta línea. Bien, algo que se puede trabajar también la referencia, a veces el rótulo del número de documento a tratar es grande, entonces a esto le podrías bajar un par de puntos, lo que sea el tamaño. Podrías hacerlo, ¿bien? Pero cuando la referencia, el rótulo del propio documentito adicional es muy grande. ¿Bien? A ver, me indican si vamos bien, por favor, y si se mira la imagen. Juan nos dice que no hay imagen. A ver, me dicen, por favor, si vamos bien, si se mira mi pantalla. Lorena, Laura, Luis nos dicen que si se ve todo bien, entonces Valeriano y Juan tendrían que verificar su conexión. Bien, ahora, en el caso que tenemos o tengamos la tablita, solamente un adicional. A estas dos columnas, asunto, referencia y los puntitos, a esos dos les vamos a agregar negrita, ¿ya? Solamente a estos dos. Los seleccionamos y le damos negrita. Por ahora. Muy bien. Voy a dejar esto de referencia a la mano, pero no lo voy a llenar. Esto simplemente va a ser un alternativo para que ustedes tengan la idea del por qué he utilizado la tabla. Bien, para evitarme problemas cuando hay referencia y yo deseo que cuadren los puntos de asunto perfectamente con la siguiente línea de referencia. Como no te va a cuadrar, vas a intentar usar incluso solo la tecla Tab. De repente se va a hacer mucho más espacioso, más grande, no va a quedar tan bien. Entonces, lo más sencillo, una tabla, y la tabla darle formato es bastante simple. Aquí, básicamente también, seleccionando la tablita, parte superior lado izquierdo, desde inicio, en el grupo párrafo, van a utilizar ustedes lo que corresponde a la opción de bordes, bien, bordes, y le vamos a decir sin borde. Este va a ser más sencillo, va a quedar así, sin borde. Profesor, pero estos puntitos siguen siendo borde. A ver, yo les pregunto, ¿no? Ya no es la primera vez que vemos una tablita. ¿Esos puntitos siguen siendo borde o son solamente referencias de la tabla? Esos puntitos que se miran. ¿Son bordes o son referencias de la tabla? Son referencias de la tabla, correcto, Lorena, ¿no? Son referencias. ¿Cómo así, profesor? Es que está activado dentro de mis bordes, está activado ver cuadrículas. Si yo le desactivo ver cuadrículas, literalmente esto lo vas a ver así. Pero por A o B motivos, tú deseas hacer algún otro cambio, deseas llenar los datos que están aquí adentro, entonces lo mejor sería mantener activa, ¿ya? Sería mantener activa la opción de ver cuadrículas, ¿ya? La opción más adecuada, mantener activo, ver cuadrículas. Muy bien. Reitero que la referencia la estoy dejando solamente aquí. ¿Por qué? Para que veas la utilización de la tabla, el por qué. Si no hubiera referencia, de frente coloca asunto, dos puntos y el asunto que fuese necesario. Pero si va a haber una referencia, entonces es mucho más sencillo la tablita para que todo te cuadre y quede más agradable a la vista también. Reitero, Juan, debe ser tu conexión porque al hacer la consulta con los demás participantes están pudiendo observar sin problemas. Entonces, lo recomendable sería que salgas de la sesión y vuelvas a ingresar para tratar de subsanar el problema. Bien, ahora, si tenemos en este caso la tablita, ¿no?
Si está el texto muy apretado, esto más o menos estaba así, recuerda. Esto estaba así. Simplemente amplíale el ancho. Bien, amplíale el ancho por el lado derecho, hazlo un poco más ancho. Como va a haber referencia, inicialmente esto estaba ajustado al contenido. Entonces, hagámoslo más ancho por el lado derecho, toda vez que esto más o menos a nivel del documento está más o menos por la altura del punto 7. Bien, el lado derecho, porque ya lo que es el asunto, los puntitos, eso lo dejas así como el ajuste al contenido. Solo tienes que modificar por el lado derecho. Igualmente lo que podemos hacer aquí es esta tablita que ya tiene la firma incluso, ustedes la pueden seleccionar y presionar control D de dado o desde la ficha inicio seleccionar la alineación derecha para que se vaya a ese costado. Muy bien. Y ya lo único que restaría es trabajar con el párrafo de contenido, el párrafo de cierre y la despedida, ¿no? En este caso, mira, yo podría seleccionar estos tres, perdón, estos dos párrafos, ¿no? Estos dos párrafos. El tercero lo voy a dejar ahí que se le atentamente tomándolo como un párrafo pequeñito. ¿Ya? Voy a seleccionar estos dos y voy a utilizar, ¿ya? Voy a utilizar la sangría de primera línea, ¿ya? Recuerden que la sangría de primera línea es la parte superior del modelo que tenemos tipo un reloj de arena, la parte superior, ¿ya? Entonces voy a mover por aquí mi sangría. Vamos a llevarla, a ver, si la llevo así, ustedes díganme, ¿creen que está bien? Miren, está a la altura del 7 y un poquito más. ¿Así se mira bien o es demasiado? Si llevo mi sangría de primera línea, ahí no estaría para nada bien, ¿cierto? Yo estaría tratando de respetar más o menos esta parte de aquí, ¿no? La parte del asunto, estaría tratando de respetar ello. Pero si no se mira bien, entonces simplemente vemos, a ver, quizás si le damos un par de puntos. Muy bien, si lo trabajamos de esa manera. Puede tener más sentido, ¿no? Si le quieres llevar un poco más hacia al costado, bueno, habría que ver bien cuestión de estética más que una normativa precisa, ¿no? Entonces, tratar de verificar, ya, mira, 2,5, profesor, puede ser. Pero cuando este de aquí, cuando tu asunto, por cuestión del propio rótulo que llenemos aquí, se hace más grande, podemos tratar de cuadrar, pero no muy a la derecha como han visto porque queda poquito feo, ¿no? No muy presentable. Bien. Y este atentamente, profesor. Entonces, mira, yo le estoy llevando estos dos. Recuerda la sangría de primera línea por la parte superior. Lo he llevado al 2,5. Lorena nos dice al 3. Bueno, podría ser, ¿no? Yo lo estoy dejando en el 2,5. ¿Ya? A esa altura. El atentamente podría también cuadrarlo. Como es uno solo, puedo darle la sangría izquierda. Bien, como es una sola línea. Pero lo voy a llevar un poquito más al centro, mira. Si lo llevo ahí, no se mira muy bien. Quizás un poquito más adentro, bueno, o si tratas de buscar una estructura, podríamos dejarlo a esta altura, ¿no? Los tres a la misma altura. Muy bien. Podríamos dejarlo de esta manera y estaría todo un poco más parejo, más simétrico, presentable. Bien. Ahora, en cuanto a firma, la idea que por ahí Fulgencio mencionas como pertinencia, en documentos en general, si hablamos de pertinencia,
no estaríamos haciendo alusión a una posición. La pertinencia resulta a que un documento en cuanto a su contenido se ligue a lo que se está solicitando. Si en este caso yo estoy solicitando antecedentes de alguna persona, no sería pertinente que sea de otra carpeta, porque acá literalmente menciono de la carpeta 503-2015-250. La persona es de Juan Aniceto Pérez Ramos. Si en esta carpeta yo solicito antecedentes de una persona detenida por cuestión de un turno, no tiene relación, no tiene pertinencia. Bien, entonces, la posición a nivel de documentos se ha mencionado. Ustedes tienen que ligarse de acuerdo a lo que una organización trabaja. Hay modelos que lo utilizan a la izquierda, hay modelos que lo utilizan a la derecha, hay modelos que lo utilizan al centro. Entonces, no podemos indicar que es una sola la ubicación. Como lo hemos mencionado en las otras anteriores 5 sesiones, la ubicación es relativa. Bien, ahora, razón por la que estoy colocando la firma al lado derecho, en el mismo sentido. La parte del asunto, mismo sentido. Como hemos explicado también en modelos anteriores, estamos trabajando nosotros a nivel de lo que es el curso, el modelo en documentación, lo que se llama semibloque. Y el modelo de semibloque justamente lo que hace es esto, dejarte espacios. Y no es el único modelo que se trabaja. Probablemente algunos estén más adecuados al modelo de bloque extremo, cuando el documento, más allá de qué tipo de documento sea, se alinea todo al lado izquierdo. Entonces, a nivel documentario, no hay una uniformidad para todas las instituciones. Bien, finalmente tienen aquí lo que es esta parte de las iniciales. Bien, las iniciales. En cuanto a las iniciales, ya creo que podemos caer en cuenta el uso de lo que son mayúsculas es el jefe superior en rango jerárquico y las minúsculas lo correspondiente a la persona que es tipo asistente, secretario, ayudante, muy bien, pero que está inmerso también en la elaboración del propio documento. Muy bien, entonces, podría ir aquí también la parte del concopia, ¿sí? Podría ir la parte del concopia. Y aquí les doy alternativas, ¿no? Miren, se los había mencionado antes, de repente, esto ya como un ejemplo en general, son varias dependencias. Ya. Esto va a ir para la oficina 1, para la oficina 2, ¿ya? Y también para el usuario. Algunas veces se coloca de esa manera, ¿ya? Algunas veces te lo colocan de esta manera, uno al lado de otro, pero también suele pasar que esto te lo puedan colocar así, uno debajo de otro. Y cuando ese es el caso, pues creo que ustedes se podrían dar cuenta, tendríamos que ver incluso lo que es la sangría o valernos de alguna otra herramienta para que todo esto sea parejo. Bien, pero en el concopia hay esas dos posibilidades. Todo a una sola línea o uno debajo de otro, pero tratar de alguna manera que esto te quede parejito. Podría ser una tabla que no te haría sufrir demasiado o podríamos utilizar también lo que son tabulaciones. Bien, pero básicamente te doy la idea de las posiciones donde puede entrar ahí la parte del concopia. ¿Ya? Por ahora lo voy a borrar, si no mi documento no se va a ver muy bien. ¿Ya? Y, a ver, adicional, recuerda qué datos deben cuadrar. ¿Ya? Mira, aquí en lo que son las siglas. Esto va un modelo de lo que es Ministerio Público
Y aquí te menciona MP, Ministerio Público, 6 FPPC, 3 DDT, AR. Entonces yo leo, ¿eso qué significará, profesor? Mira el documento, dice, a fin de solicitarle tenga bien ordenar a quien corresponda, se remita. Tercer despacho de decisión temprana. ¿Dónde está eso, profesor? Aquí, 3 DDT. Tercer despacho de decisión temprana. De la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa. Entonces, eso está aquí. Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa, Arequipa, eso está al final. AR. Bien, pero siguiendo una estructura de mayor a menor, lo más grande es el Ministerio Público. Dentro del Ministerio Público hay una sexta fiscalía. Dentro de la fiscalía hay un despacho y pertenece a Arequipa. Incluso algunas veces se coloca, ya por cuestión trámite documentario, como les indicaba, en el mismo sentido que el número de la carpeta que vean aquí. Mira, ¿quién está firmando? Sandra Talavera Cora. Algunas veces se puede notar lo siguiente. Después de AR, podría estar así, Sandra Talavera Cora. Como les digo, eso sí o sí en mesa de partes ya se identifica el número de la carpeta y la persona que está a cargo. Bien, no es que esto yo les esté indicando, es un modelo que deben ustedes generalizar para cualquier rama. No, es un modelo que puede servirles a ustedes mismos como orientación para cuestiones de trámite documentario, ¿no? Lo más pesado en la carga administrativa es la respuesta y lo que es el anexar los documentos rotulados, ¿no? Entonces, si hay algún ¿no? La primera vez que yo observé esto fue bastante agradable, ¿no? Fue bastante agradable. ¿Por qué? Porque yo demoraba bastante tiempo en anexar documentos. Bien, el anexar documentos, eso era un problema, me quita bastante tiempo. Usualmente el anexar documentos lo dejamos ya para cuándo. Eh, Pasado lo que es el periodo en la mañana, viene la hora de almuerzo, incluso para después del almuerzo, cuando tú ya has tramitado ciertos pendientes. Muy bien, ¿por qué razón? Mañana a veces se tiene que hacer atención al usuario. Entonces, entre que atiendes al usuario, se te va pasando tiempo, ¿no? De repente el usuario pide copias de algún expediente, de alguna carpeta o de algún legajo, se te va a pasar más el tiempo. Entonces, para anexar, de preferencia es después de que todos los trámites, incluso tenemos que hacer notificaciones y solamente el área de trámite documentario te acepta hasta el mediodía. Entonces, si me acepta hasta el mediodía, lo más razonable es hacer todo lo que tengas que diligenciar antes del mediodía y todo lo que viene para ya anexar después incluso de tu horario de almuerzo. A veces se tiene que hacer pues tiempo adicional, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de no dejar muchos pendientes, ¿no? El anexar es bastante laborioso, ¿no? Más que incluso responder el escrito, lo que te puedan presentar, es laborioso, pero como les digo, eso ya es parte no de redacción, sino eso es parte de trámite documentario. Solamente aquí les explico cómo podríamos ayudarle a lo que es ese proceso, ¿no? Con algún identificador aquí o quizás al final. Bien, algún identificador aquí o quizás al final. Muy bien. Entonces, a ver, me indican si hasta ahí su modelo lo tenemos. Si está bien, recuerden que la referencia en este modelo originalmente no debe ir. Simplemente estamos indicando el porqué de la tabla, ¿ya? Para poder tener algo mucho más parejo de manera mucho más sencilla, ¿no? Un modelo más parejo de manera más sencilla. Si bien este es un modelo para Ministerio Público, ¿sí?
Es un modelo que se ajusta también para Poder Judicial, es un modelo que se podría ajustar también para otras instituciones, pero reitero, si es que a nivel de la organización donde ustedes estén planteando el documento hay algún otro requisito, hay alguna otra forma de presentación, ahí está también el trabajo nuestro al ser parte de repente de una organización, conocer cómo se estructuran incluso los documentos, ¿no? Entonces, ya no es tanto el documento en sí mismo. Muy bien, ya está Lorena correcto. A ver, ¿alguna duda o acotación adicional que tuviesen en base a este tema del oficio para poder ver nuestro último apartado? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna acotación adicional? Este modelo lo pueden guardar, ¿ya? Si ya lo tienen, simplemente control G de gato o le dan clic en el disquete, como ustedes gusten. No lo van a guardar como plantilla, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un documento ya estructurado. Si fuese como plantilla, tendríamos que dejar algunos espacios aquí para lo que es el cargo, de repente verificar la dirección, probablemente se me ocurre ahí sugerir una tabla, bien, tal cual hicimos en algún documento anterior, podríamos esto de aquí reemplazarlo con los puntitos, bien, y esto de acá, esto podría ir todavía, ¿no? La parte del recuadrito de la firma habría que adaptarlo, pero por ahora es un modelo ya esquematizado. Muy bien, entonces, si vamos bien, lo vamos a ir guardando, yo lo voy a ir cerrando para dar pase ahora a mi siguiente y último documento, que en este caso es la carta comercial. Bien, entonces, en primera intención, a nivel de lo que es carta, ya, a nivel de lo que es carta, no solamente existirá la variante de la carta comercial, ¿no? Aquí también nosotros nos podríamos ir por un lado quizás poquito más informal, como mencionar la carta familiar. ¿Bien? Y yo voy a partir de esa premisa, la carta familiar, porque muchas veces, sobre todo quienes tengan de repente un rango de edad un poquito más alto, ¿no? En el caso mío, pues bordeo los 40 años y sí he utilizado cartas, ¿no? Al menos en formación de colegio, recuerdo primaria, secundaria, nos hicieron pues trabajar con cartas, ¿ya? Apareció lo que es correo electrónico y de repente hasta la carta a nivel familiar se fue dejando un poquito de lado, ¿no? Pero decir que ha desaparecido no sería correcto, porque todavía siguen habiendo personas que para comunicarse con sus familiares, sea que estén en el extranjero o de repente dentro del Perú, pero en otro departamento, o en un país, pero en otra zona, todavía se siguen utilizando, ¿no? El correo todavía se sigue dando. Muy bien. Entonces, en este caso, ya, en este caso, ¿por qué les menciono también la carta familiar? Por la manera de su comienzo en cuanto a una forma de, ciertamente muestra de respeto, muestra de cariño, que todavía la podemos mantener en la carta comercial, pero con un poco más de grado de formalidad. Entonces, hay ciertos detallitos que ustedes se van a dar cuenta y los vamos a mencionar cuando veamos el esquema, ¿ya? Por ahora, en este caso de la carta comercial te indica, es un documento mediante el cual se busca también interrelacionarse con instituciones más allá de su ámbito público-privado. Algo así como lo que hacía el oficio. El oficio también busca eso, ¿no? Interrelacionar lo que son instituciones, puede ser una institución con una institución A, con una institución B, o puede ser dentro de la misma institución para interrelacionar dependencias, ¿no? Puede ser. El oficio puede ser tanto interno como externo. En el caso de la carta comercial, necesariamente es de ámbito externo, entre dos instituciones, ¿ya? Entre dos instituciones. ¿Su objetivo cuál es? ¿Ya? ¿Su objetivo cuál es? Concretización de un determinado asunto. Por ejemplo, la empresa A
vende gaseosas con un cierto sabor, digamos, sabor a menta, es una empresa pequeña, y la empresa B tiene un repertorio de gaseosas muchísimo más amplio, pero no tiene gaseosa de menta. Entonces, ¿qué puede hacer la empresa A? Pequeña empresa. Puede presentar su producto a la empresa B mediante una carta y hacerle partícipe de que desea entablar relaciones comerciales con ellos para que puedan utilizar su producto y a nivel de ello ambos beneficiarse. Muy bien, entonces una empresa A pequeña, una empresa B más grande, la empresa A le ofrece su producto que a B y es más grande y no tiene para poder entablar relaciones. Muy bien, ahora, en cuanto a la concretización, depende mucho también en este caso del ejemplo que les estoy proponiendo de la empresa B. Si la empresa B no está interesada en el sabor a menta, simplemente puede responderte en ese sentido que pues el producto se ha hecho un sondeo de mercado y no resultaría viable su comercialización, por lo tanto se agradece la proposición, la oferta, pero no se va más allá por ahora. Muy bien. Ahora puede también haber el otro sentido, ¿no? La empresa B está interesada en el sabor, ha hecho un sondeo de mercado y sí, pues las personas están interesadas en un sabor a menta, entonces le dice ya, establezcamos una reunión para poder eh, hablar de lo que son negocios poco más formales. Bien, entonces a ese nivel funcionaría lo que es esta carta, ¿no? ¿Por qué no le curso un oficio? Porque el oficio es de una respuesta necesaria e inmediata. La carta, sin yo ni siquiera conozco a la empresa que me está mandando esa posible oferta con una gaseosa de menta, ¿por qué tendría la necesidad de responderle? Muy bien. Ahora, que también en el ámbito legal, a veces cuando se requiere información, ciertas empresas responden con cartas. Bien. ¿Pero por qué? Porque es la idiosincrasia de trabajo de la propia empresa. Responde con cartas y las cartas con número, así como lo tiene el oficio. Pero les reitero ahí, ¿no? Es la idiosincrasia, ¿ya? La forma de trabajo que puede tener una empresa también. Muy bien, listo. Ahora mira, un siguiente punto dice, en cuanto a su redacción, siguiendo sus características, se debe ser claro y preciso y el uso de un lenguaje breve y sencillo. No estamos hablando de un lenguaje informal. La idea de respeto inmersa en los documentos es obviamente un lenguaje formal, pero no rebuscado. Las palabras rebuscadas a la finalidad de un trámite documentario pueden hacer que tu documento se vaya a la cola. ¿Por qué? Son palabras muy rebuscadas, sí, el contenido del documento no se entiende, entonces tenemos que avanzar con el trabajo. Aquellos que no se entiendan, que tengan cierta idea de poca coherencia, entonces van dejándose a la cola. Bien, entonces, siendo un lenguaje formal pero sencillo, es mucho más también rápido la, la celeridad en la respuesta del propio documento, de su propio tratamiento también. Muy bien, entonces, ahora, conociendo ello, carta comercial, justamente tómale la parte de comercial porque se orienta a entablar relaciones comerciales, relacionar instituciones más allá de su ámbito público o privado. Bien, tienen aquí la parte de lo que es la estructura. Al igual que otros documentos, bien, al igual que otros documentos, tenemos nosotros un encabezamiento,
un cuerpo, un contenido y el cierre. Bien, todos los documentos van en ese sentido. Claro que ya cuando hablamos de documentos que puedan ser más extensos, por ejemplo, una resolución tendría cierta variante, una directiva también tendría cierta variante, y algunos documentos poco más específicos, quizás como un acta. Entonces, a manera general, estos 6 documentos que hemos tratado están en base a esto: encabezamiento, contenido y cierre. Algunos que por estructura ya son mucho más amplios, entonces hay que verificar, ¿no? De todas maneras van a tener una forma de encabezamiento, cierre, un cuerpo, pero otras partes también se van a agregar, ¿ya? Otras partes también se van a agregar. Básicamente al modelo Moisés no le habíamos modificado los márgenes superior e inferior porque ya tenía un modelo establecido. Nos hemos ajustado a lo que tenía, pero bueno, 0.15 quizás es amplio, 0.1 podría ser para que no sea muy grande, ¿ya? Ahora, en el encabezamiento, en base a lo que es membrete, te menciona ubicado en la parte superior izquierda. Recuerda, no es una posición única, depende de la propia idiosincrasia, forma de trabajo de una organización o institución. Si tienen un modelo que se ubica a la izquierda, pero el mismo modelo a su vez abarca todo el ancho de la página, bien, es un modelo, ¿correcto? Igualmente, tienes el lugar y la fecha, ¿sí? Tienes el lugar y la fecha. El destinatario, considerando un tratamiento, los nombres, ahí se refiere pues nombres y apellidos, el cargo y la dirección. Muy bien. Ahora, les mencionaba hace un momento cuando empezaba el documento, carta familiar. Es clásico que veamos en las cartas familiares un comienzo como querido papá, querida mamá, estimado hermano, apreciado amigo, estimada amiga. Ahí es una forma de tratamiento, pero eso se llama el vocativo. Muy bien. En manera general, tratamiento en algunos otros modelos de documento ha sido relacionado con la palabra señor, señora. Bien, pero aquí va a haber una construcción, ¿ya? Va a haber una construcción, ¿correcto? Para verificar lo que es el cargo, la propia dirección, en un momento más también van a observar cómo tenemos un modelo planteado. Y vamos a sacar también alguna comparación, ¿ya? Alguna comparación con respecto a algún documento que hemos hecho previamente también. Bien, el asunto también corresponde aquí a parte del encabezamiento, debe ser claro y preciso como en otros documentos, y lo que es el vocativo, mira, ¿no? Justamente lo que te mencionaba: estimado amigo, querido papá, querida mamá, apreciado hermano. Bien, entonces esa parte es un vocativo. ¿Listo? Probablemente, tal cual como menciona Fulgencio, un identificador para la carta. Y les he mencionado hace un momento también ejemplo. Hay algunas instituciones que tienen por premisa para sus cartas colocarles un identificador, un número, así como lo tiene el oficio, así como lo tiene el memorando. Bien, pero eso se maneja a nivel organización. Si es que no se le coloca, bueno, no hay ningún problema. Pero si la propia organización maneja su propia codificación, es tal cual un memorando, tal cual un oficio. Bien,
Luego tienen en el contenido, ¿ya? También una estructura desarrollada a nivel 3 párrafos. Bien, 3 párrafos. Te menciono en la introducción, ¿ya? En la introducción, un primer párrafo que presente el documento, ¿ya? Introducción, presente el documento. Luego tiene un párrafo de exposición en el cual se desarrolla lo que se ha expresado en el asunto. Y una conclusión a manera de un cierre, una despedida, que antecede también al término ya del documento. Bien, entonces si comparamos a nivel estructural, una solicitud tiene más o menos algo similar, ¿no? Un párrafo de identificación de datos, ¿ya? Un párrafo de identificación de datos, un párrafo de propia exposición, bien, un párrafo de propia exposición y un párrafo de cierre. Similar idea aquí a nivel estructura. Bien, similar idea aquí a nivel estructura. Una intro, una exposición y una conclusión. Bien, para finalmente, en este caso, notar, ¿ya? Para finalmente notar un cierre, despedida como se ha utilizado en el memorando, en la parte de informe, ¿no? La palabra atentamente, en el mismo oficio. Muy bien. Y firma, posfirma e iniciales. Entonces, hay partes aquí a nivel su estructura que son tocadas en algunos otros documentos, ¿no? Por ejemplo, les mencionaba, la parte del contenido tiene similitud en cómo organizamos una solicitud. La parte del cierre, cuando me dice atentamente, cuando trabajamos el final para el memorando, el informe, el oficio, igualmente las iniciales. Lo importante es notar cómo se desarrolla a nivel un modelo. Bien, a ver, sobre lo que es la carta en la despedida, el documento en general es una idea de formalidad. Entonces, más allá de que sea una apertura, una despedida, debemos considerar ello, ¿no? Porque en sí el documento trabaja como un todo. Para que sea un texto, en realidad, el documento en sí mismo debe seguir una misma línea. Entonces, ese texto es algo formal. Parte en cada uno de tus párrafos tiene que estar incluido ese grado de formalidad, ¿no? No solamente en la despedida, sino en la unidad global del documento. Bien, ahora, miren, aquí dice tipos, orientándome a carta comercial, pero a las finalidades o modalidades que cada una de las casuísticas para la carta se puede tener, ¿no? Por ejemplo, puede haber una carta comercial pero orientada a la presentación de un producto. Literalmente el primer punto, conforme al ejemplo que te había mencionado. Una empresa a una empresa B le ofrece un producto que la otra empresa no tiene y pues se trata de entablar, en este caso, lo que son relaciones comerciales. Muy bien, entonces ese puede ser un tipo, una modalidad, ¿no? Una carta comercial, pero por presentación de un producto. Igualmente, en el mismo sentido más o menos, para informes sobre promociones. Esto también lo orientaríamos usualmente como clientes de un banco o de una X entidad, muchas veces sea a un correo electrónico o sea a nuestros domicilios, se nos envía publicidad. Y esa publicidad es mediante una carta, donde te pueden decir, estimado cliente, si es un banco, te dice, pasamos mediante la presente a indicarle
las variaciones en cuanto a las tasas de nuestra entidad y te ponen una tabla con variaciones, ¿no? O es una promoción, literalmente hay descuentos para ropa por temporada navideña. Entonces, literalmente te menciono, ¿no? Estimado cliente, le ofrecemos nuestro catálogo de descuentos por campaña navideña hasta tal fecha. Bien, igualmente, confirmación de pedidos y consultas. Eso tendrá que tener también un antes de, como así, que ya se han puesto en contacto empresas, ¿no? De repente se ha hecho un X requerimiento de mobiliario y se confirma, ¿no? Sobre cómo va el pedido. Ahí está una consulta, una confirmación. Bien, acuse de recibo. Igualmente hay un antes de empresas que han estado en contacto. Hay un, no sé, un documento previo que se haya elaborado y al final hay una respuesta. Quizás fue un documento solicitando mercadería y luego se emite una respuesta al respecto. Bien, luego también tienes ya en el ámbito más general, envío de facturas, presupuestos, comprobantes, lista de precios. En sí es muy amplio, muy general. Muy bien, no se limita a un ámbito específico, en este caso la presentación de la carta. Incluso la carta puede ser también para informar sobre algún tipo de acontecimiento. Si me oriento al ámbito legal, a veces remitían información de ciertas personas usando cartas. Muy bien, personas inmersas en un, en este caso, delito de contra la fe pública, ¿ya? Delito contra la fe pública. ¿Qué solicitaban? Era un analista de créditos que otorgó un crédito, se vio inicialmente todo regular, pero analizando el hecho, los documentos que se presentaron y que validó el analista, en este caso, pues no eran eh, pasibles de ser calificados como óptimos. A pesar de eso, los calificó como óptimos, pasaron a una etapa de validación y se entregó una cantidad de dinero. Entonces se dieron cuenta después que los documentos eran falsos y a las personas involucradas se les denunció por delito contra la fe pública. Muy bien, entonces, ¿cómo emitían de repente durante plazo de investigación eh, esas entidades, la entidad financiera que otorga el crédito? Mediante carta adjuntaba lo que eran pues datos, qué documentos fueron, qué firmas tenían, información también del analista. Bien, entonces, pero como les digo, particularmente ahí, la entidad manejaba, en lugar de un oficio con un adjunto, eh, su forma de trabajo básicamente eran las cartas con adjuntos. Y las cartas tenían pues ahí un determinado número, una identificación. Bien, pero algo así reemplazaban el oficio por la carta. La manera de trabajo de esa entidad. No les digo que eso sea para todos los casos. Muy bien. Ahora, esto a nivel de la carta comercial, pero también aquí hay una modalidad de carta administrativa. La carta comercial es para interrelacionar instituciones a nivel externo. Si aquí se va a presentar a nivel interno una carta, ya no se califica como comercial, sino como una carta administrativa. ¿Y a qué se puede orientar? Se puede orientar de repente a una carta de renuncia. Muy bien. Ahí tendríamos un ejemplo para, digamos, el ámbito administrativo. Funciona dentro de la propia institución y es una carta de renuncia. O quizás nuestro jefe pues hace una carta de presentación para nosotros, igualmente. Es la tipología para una carta administrativa, pero de la modalidad en presentación. Muy bien. ¿Dónde funciona? A la interna de la propia institución. Muy bien, a la interna de la propia institución. Procesos de convocatoria en una universidad, por ejemplo, convocatoria interna.
nuestro jefe nos puede dar, o nuestro jefe de turno, nos puede dar una carta de presentación para tratar nosotros de escalar en cuanto al ámbito laboral se refiere, ¿no? O de repente cambiarnos de área, cambiarnos de sector donde estemos trabajando, puede ser, ¿ya? Pero esa es carta administrativa. Muy bien. Ahora, aquí tienen ustedes un esquemita sobre lo que es la carta comercial. A ver, miren, si lo analizan, ¿a qué se parece? ¿A qué documento que hemos trabajado tendría cierto parecido? ¿Con cuál tendría similitud? Ya está, con el oficio, ¿no? Justamente aquí para ustedes que me puedan entender, justamente les mencionaba el caso de el analista que estuvo en problemas, delito contra la fe pública, ¿no? Entonces, la institución que emite los informes no lo hacía mediante oficio, sino mediante carta. Y aquí ustedes pueden ver por qué, ¿no? Porque la estructura tiene cierta similitud. Bien, la estructura tiene cierta similitud, ¿correcto? Ahora, algo que ya en el modelo van a observar y que de repente no nos va a cuadrar, va a ser un poquito este vocativo con la parte de aquí arriba. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Ya? ¿Qué se puede hacer? Obviar esto y colocarlo aquí. Obviar el tratamiento señor, señora y colocarlo ahí en la parte superior. Podría ser una alternativa también. Bien, podría ser una alternativa. ¿Listo? Y antes de pasar al modelo, es un hito nada más el que tenemos, ¿ya? Es un hito. Como se parece mucho al oficio, entonces vamos a aquí añadir algo más, ¿ya? Vamos a añadir algo más. Así como les he mencionado, a ver, lo voy a poner así. En cuanto a la tipología de la idea de carta, por ahora estamos viendo lo que es la carta comercial. Les he mencionado una intención de trabajo con una carta administrativa. Pueden salir aquí algunas otras nociones de la carta. Como tema transversal, la carta familiar, porque hay ciertas partes que se van a respetar, se van a trabajar. ¿Ven? Pero eso, como les decía aquí, una suerte de tema transversal. Por ahora, carta comercial estamos tratando de desarrollar. Carta administrativa ya no es externo, sino solamente dentro de la institución. Para darnos cuenta, podríamos indicarle aquí a nivel de la carta comercial, ámbito externo, a nivel de lo que es la carta administrativa, ámbito interno, y también podríamos mencionar aquí variedades a nivel de la carta. A ver, ¿qué tanto manejamos de estas dos? ¿Ya? Una carta notarial y una carta poder. ¿Ya?
Voy a sacar esos dos ahí también para mencionar un poquito la referencia. Y en cuanto al uso, en el caso la carta notarial, la carta poder también pueden ser de una regular frecuencia, ya pueden ser de una regular frecuencia. Muy bien. A ver, por ejemplo, ¿han escuchado ustedes de la carta notarial, la carta poder? Por ejemplo, la carta notarial, a ver si hablamos un poquito de ello primero, antes de ver nuestro modelo. Ya, Laura nos dice que sí. Ya, para notificar un hecho judicial, nos dice Sergio. Miren, yo les puedo proponer aquí la siguiente intención de trabajo, ¿ya? Una carta notarial, en este caso, puede ligarse con algo que muy típico suele suceder cuando una persona tiene un departamento o en su domicilio alquila, ¿no? Un departamento, una habitación, y resulta siendo que el inquilino pues no le paga, ¿no? Primeros meses sí, todo va bien, normal, y de pronto, consecuentes meses no le paga. 3, 4, 5, 6 meses a deuda. A veces lapsos de tiempo mucho más grandes. ¿Qué es lo que hace el dueño del departamento o del domicilio? Obviamente, primero hablar con su inquilino. Si no hay respuesta, pues va teniendo ciertos caminos, ¿no? De frente lo que es desalojo, violencia, no, porque el dueño también podría ser, o el propietario podría ser denunciado. Entonces, lo que más puede salir ahí como medio directo es una carta notarial a la persona indicándole, ¿no? Que en un plazo determinado se, se cancele el total de la deuda que se mantiene con el propietario. En ese sentido la carta, ¿no? Pero ¿quién la redacta? Ahí está el detalle, ¿no? ¿Quién redacta esa carta notarial? Podemos hacerla nosotros, el dueño del inmueble que les menciono, o quién la haría esa carta notarial. Claro, un notario, ¿no? Y ese notario tiene pues la profesión de abogado. Entonces, ese tipo de cartas, si se dan cuenta, ya es diferente, ¿no? Necesariamente la tiene que confeccionar un notario, necesariamente. Bien, profesor no la confecciona, la firma, pero le da un modelo a la persona y tienen pues cómo presentarlo. Es a nivel de la propia notaría. Muy bien. Entonces, un ejemplo muy claro, el que les estoy mencionando. Problemas de propietario y un inquilino, o un arrendador y un arrendatario. El arrendatario no ha pagado y ya pues el arrendador está siempre con el temor, con la desconfianza de que no le van a pagar, que va a perder. Entonces, ¿qué es lo más rápido? Una carta notarial. Y en nuestro país creo que eso, si quienes son pues ciudadanos peruanos se pueden dar cuenta de ello, ¿no? Es bastante frecuente. Bien, es bastante frecuente. Hay problemas fuertes que incluso se judicializan justamente porque un arrendatario no ha pagado lo que es un alquiler. Bien, igualmente puede ser con algún otro tipo de bien, ¿no? A veces dieron su carro para hacer taxi, no pagaron los alquileres y es más, devolvieron el carro, pero chocado, o no devolvieron el carro. Muy bien. Entonces, en este caso, pues la carta notarial, el ámbito más adecuado
tiene que ser la notaría. La persona tiene que recurrir, le confeccionarán y se diligenciará mediante notaría también. ¿Listo? Mm, para un título de propiedad, bueno, habría que ver bien también el escenario del ejemplo que propones, Sergio, ¿no? Para un título de una determinada propiedad en general, previa escritura, al final quien inscribe lo que es esa escritura en registros públicos a nivel de lo que es nuestro país es el usuario, o a nivel de la notaría te lo generan todo. Muy bien, haciendo efectivas las tasas que sean correspondientes. Tú haces los trámites a nivel de notaría, puede ser que notaría lo haga todo, como ahora lo estaban diligenciando, de acuerdo a lo que por X tema se podía observar, pero también dan la posibilidad de cuando ya te entregan la escritura, eso se tiene que inscribir en registros públicos y a veces son dos escrituras que te entregan y una de ellas está colocada un sello en la parte posterior con los datos de la persona que va a presentar esa escritura, ¿no? Pero eso ya es trámite más notarial, ¿no? Es más notarial y registros públicos también. Bien, por ahora lo que les menciono, clásico a nivel de alquileres, departamentos, domicilios, bienes, siempre hay algunos de esos problemas. Bien, ahora, sobre lo que es la carta poder, ¿ya? Sobre la carta poder, para que al menos tengamos una idea, ¿no? La carta poder puede ser elaborada por el propio usuario porque no es muy compleja, ¿ya? Pero en algunos lugares te piden que sea legalizada. Entonces, bueno, tú la haces, la confeccionas, se firma y eso se va a una notaría para que lo puedan legalizar. Muy bien, pero en sí, la carta poder, a ver, algunas ideas que ustedes me puedan dar sobre la carta poder. ¿Qué será importante en la carta poder? ¿Cuántas personas intervendrán en una carta poder? Opciones: una, dos, más de dos. A ver, por ahí nos dicen más de dos. Dos. Creo que ahí les indicaríamos básicamente serían dos, ¿no? Más allá de la firma de lo que es la legalización, si es que te la pidiesen, yo les pongo un escenario, ¿no? Cuando comenzó el problema de pandemia, muchas personas, sobre todo las que son mayores y que tenían que recurrir a sus centros laborales, siendo, o a lo que fue su centro laboral cuando ya son jubilados, ¿no? Pero todavía tienen que recoger boletas en algunos casos, ¿no? Entonces, esas personas, jubilados, cesantes, que tenían que recoger las boletas, los documentos, en inicios de pandemia, obviamente no podían salir las personas. Entonces, también lo que eran las notarías y todo ello estaba ciertamente restringido. Lo más rápido, se confeccionaba una carta poder, ¿no? Se confeccionaba una carta poder de la persona mayor de repente a un familiar suyo, un familiar directo. Si eran de repente sus hijos, ¿no? Entonces, un padre dando sus datos, su DNI, su dirección, nacionalidad, indicando, ¿no? En pleno uso de mis facultades, otorgo poder a favor de, y viene su hijo, nombres y apellidos, dirección, DNI, nacionalidad, y luego de ello, el tema, ¿no?
que el padre le otorga poder a su hijo para que pueda acercarse a una X institución a fin de recoger las boletas de pago correspondiente, considerando que por tiempo de pandemia no, no se puede pues recurrir o salir con total normalidad. En ese sentido se podía hacer la cartita poder y uno mismo la podía hacer. Muy bien. ¿Cuál es el detalle? Tú podías ir con tu documento y tener dos respuestas. Una, ya, por ser primera vez, le vamos a aceptar, pero de aquí en más, cada vez que venga a recoger la boleta, va a tener que ser legalizado. Entonces, ya en ese caso, tendríamos las dos personas. También se les conoce como la persona que da el poder dante, muy bien, y también la que recibe el poder, el apoderado. Bien, entonces, básicamente los dos, si es ese escenario que te dicen, como que un poquito ayudándote, por esta vez, primera, ya, vamos a aceptar, pero de aquí en más, que sea legalizado. Entonces, en ese documento va a haber la firma del notario, que a veces solamente es rutina porque ni siquiera lo leen, simplemente miran, es un poder básico, ya, lo legaliza. Muy bien, no lo redacta en ese sentido. Ahora, otro escenario completamente distinto, ya, otro escenario completamente distinto, sería de repente ustedes eh, tienen sus hijos en etapa escolar, sexto grado de primaria, quinto de secundaria, han tenido que salir de viaje de promoción. De todas maneras, en ese caso son personas menores de edad, sexto de primaria, quinto de secundaria. Entonces, ya ahí no podemos nosotros elaborar un poder común y corriente, ¿no? La propia institución educativa tiene un viaje de promoción, entonces te dice, tiene que ir a una notaría y que le hagan un poder a favor del tutor, que es el encargado. Probablemente, dependiendo de la institución, te dicen, vaya a la notaría ABC porque ahí están haciendo el poder para lo que es el colegio, se ha conversado y tramite ahí usted el poder. Esa es otra cosa. Pero mira la diferencia, ¿no? Mira la diferencia. Algo que yo puedo hacer hasta porque un familiar mío, pues, de repente está enyesado, está enfermo, no puede salir por X razones, entonces me da poder para que yo haga sus trámites, ¿no? Eso yo lo llevo a notaría, simplemente lo firmo, de repente iré con la persona si es que nos piden el DNI y la presencia física de la persona, bueno, ¿no? Pero en este caso, em, cuando hablamos ya para lo que es menores de edad, necesariamente una notaría para evitarse problemas, ¿no? Para hacer también un grado de formalidad mayor. Igual cuando de repente son, si bien era una pareja, ¿no? Padre y madre, pero se separaron y el padre quiere salir con el menor o la menor de edad de viaje, también a veces se tiene que solicitar un poder. ¿Para qué? Para que el padre no tenga problemas o la madre no tenga problemas de decir, no, se ha llevado a mi hijo sin mi permiso. Entonces ahí también configura lo que es una carta a poder, pero ya a nivel de lo que es notaría. Muy bien, mediante lo que es notaría. Si es solamente un caso, como les digo, es un recojo de una boleta porque estuve mal, estuve enyesado, por obvias razones, tiempo de pandemia, entonces puede ser con una importancia menor con respecto al manejo de una persona, ¿no? Ser apoderado de un menor. Pero la confección, como les digo, una carta a poder básica es sencillo, ¿no? Yo, fulanito de tal, tus datos, nombres, apellidos, dirección, DNI, nacionalidad, ¿ya? En pleno uso de mis facultades, otorgo poder a favor de, igualmente datos de identificación, y tienes que delimitar el tiempo, ojo, el tiempo y el motivo, ¿ya? A veces cuando se da con pleno poder, eso puede ser utilizado para otras cosas.
también en las noticias pues se escuchan casos y casos, ¿no? Le otorgan poder para una cosa y de pronto lo está utilizando para otras. Entonces, una revocatoria de poder, ¿cómo se puede hacer? A nivel de la notaría, pero eso ya también es implicar un proceso judicial y ya se complican pues todas las cosas, ¿no? Entonces, solamente esto les menciono para que nosotros lo podamos tener como referencia, como ejemplo. Muy bien, ¿listo? ¿Me dejo entender ahí con esos dos puntitos dentro de lo que es la carta notarial, la carta poder? Ya está, Sergio. A ver, entonces miren, creo que podemos ahora sí pasar a lo que es el modelo que tenemos aquí. Lo importante, sobre todo lo que son los tres párrafos que menciona la carta comercial, uno de introducción, uno de exposición y uno de cierre. ¿Ya? Uno de introducción, uno de exposición y uno de cierre. Entonces, miren, recuerden la parte del membrete, esto es una referencia, ¿ya? Solamente es una referencia. Yo lo tengo ubicado en este caso por el lado izquierdo. Si estuviese ubicado por aquí, o de repente ocupa todo el ancho, es relativo, ya es relativo. Luego, la fecha, parte superior lado derecho, esto usualmente es un clásico, parte superior lado derecho. Sin embargo, como se pudo también mostrar un modelo de solicitud, toda pegada al lado izquierdo, también sería válido. La identificación tipo oficio, el tratamiento, señor o señora. Recuerden que el señor o señora va más allá, ¿bien? Va más allá de que pueda ser la persona casada o no. Muy bien, simplemente es un tratamiento genérico. Bien, luego tienen aquí lo que es el asunto. Y profesor, ¿podemos obviar la dirección? No. En este caso, como es un ámbito externo, ¿ya? En este caso, como es un ámbito externo, necesariamente tenemos que contar con la dirección. Cuestiones de diligenciamiento. Bien, ahora, donde les mencionaba, lo vas a mirar un poquito raro. Aquí y aquí. Muy bien. ¿Por qué? Porque en este caso les va a literalmente a mostrar redundancia, ¿no? Señor, señor, eso es lo que llama la atención. Bien, entonces podemos hacer que esto aparezca en la primera parte. Bien, y si vas a mantener el tratamiento y después con la idea de un vocativo, entonces tratar de que sea diferente, ¿no? Si aquí le digo señor,
ver alguna manera de tratarlo de cambiar aquí, ¿no? Estimado cliente, por ejemplo. Muy bien. Y a ver, si vamos directamente a la lectura, ¿ya? De los párrafos, recuerda uno de introducción, uno de explicación y el otro de cierre, ¿no? Claro, ahí Lorena dice, estimado señor Pérez, ¿ya? En este caso, recuerden, la abreviatura no es considerable, ¿no? Es lo mejor las expresiones completas. A nivel de señor, señora, expresión completa. Entonces, podría ser una alternativa, estimado señor Pérez, pero el detalle es que ya lo tenemos aquí el nombre, si se dan cuenta. Seguiría yo en una idea de redundancia. Entonces, si aquí es señor, por ejemplo, estimado cliente, podría ser lo más razonable, o directamente lo quitas esto, ¿ya? Lo quitas esto y haces valer la primera parte. Muy bien, pero tratamos de evitar redundancias. Aquí te menciona, la presente tiene por objeto comunicarle los detalles de la elaboración del mobiliario para la institución a su cargo, conforme a la visita, a lo solicitado en la visita realizada a las instalaciones de la misma. Entonces, este párrafo de aquí, a nivel de introducción, ¿a qué alude? Han realizado una visita previa, ¿ya? Se ha realizado una visita previa y en este caso, pues se ha realizado también un pedido de elaboración de, en este caso, mobiliario, y sobre eso nos están informando, ¿no? Conforme a una visita, hay una cierta información. Entonces, esta es la intro y aquí viene una explicación. Están informando sobre carpetas, están en proceso de fabricación, falta para su término y la entrega 2 semanas a partir de la fecha que estén mencionando. Bien, igualmente, pizarras acrílicas se tienen en cuenta aquí. Ya están listas para ser transportadas a una institución y en movilidad de la propia empresa que fabrica los muebles de acuerdo a los términos conversados. Entonces, miren que hay relación directa. Hubo una visita realizada y bajo los términos conversados previamente. Hay concordancia, si se dan cuenta. Bien. Y ya lo que es el cierre, aquí te indica, estando a lo anteriormente señalado, aprovechamos la presente para expresarle nuestro reconocimiento y estima personal. Miren aquí también esta parte, reconocimiento y estima personal. ¿A qué alude? ¿No? ¿A qué alude? A un cierre tipo otro documento, tal cual el oficio. Entonces, hay cierta similitud a nivel de lo que es el oficio, la carta comercial, bien, pero a nivel de estructura hay ciertos detallitos de diferencia también, ¿no? En el cuerpo. El vocativo, primer detalle. Segundo detalle, a nivel del cuerpo, el oficio no te pide 3 partes, ¿no? El oficio va directo. Que tenga un cierre y un atentamente, ya eso es su propia forma de trabajo. Pero la carta de cuerpo propiamente, 3 párrafos. Bien, ahora, como les decía también, instituciones que tienen identificador para sus cartas y las usen para otros rubros, de repente más directo como el oficio, también puede ser.
Ejemplo, profesor, en el caso que les ponía de la persona que estaban solicitando sus datos, ¿no? Un analista denunciado por delito contra la fe pública y lo que le solicita previamente mediante oficio. La fiscalía le puede solicitar a la institución crediticia mediante oficio un informe sobre cuánto tiempo laboró, cuáles son los datos del analista, ¿no? Entonces responde la institución crediticia mediante una carta con referencia al oficio que le hayan mandado y comunica, ¿no? Que mediante la presente se pone de conocimiento los datos de la persona de fulanito de tal, quien formó parte de la institución por tanto tiempo, habiendo ingresado y sustentado su mm, ingreso también a la institución con tales documentos. Bien, y adjuntan algo más. Entonces, ahí tiene cierto sentido carta como oficio, similar estructura, similar uso, pero vamos a la orientación. Bien, vamos a la orientación. Aquí, en el modelo que ustedes están viendo, es netamente comercial, netamente comercial. En el caso de el ejemplo que les estoy proponiendo, ya estaría ligándose al ámbito judicial cuando se requiere información. Bien, entonces, dependiendo la idiosincrasia, la forma de trabajo de las organizaciones, también hay ciertas formas de trabajar los documentos. Como les indiqué en la primera sesión, probablemente de ustedes, ¿no? De acuerdo a sus intervenciones, yo puedo ver que hay algunas personas que trabajan en el ámbito público y manejan también ciertas normativas, correcto, porque hay alguna normativa también para ello, pero en el curso lo orientamos de manera general para que todos tengamos la idea ya de cómo poder generar un documento, bajo qué parámetros. Ya si tenemos oportunidad de desarrollarnos en el ámbito público, excelente. Entonces ya hay un detallito más, medidas, de repente encabezados, pies de página, nada más. Hay algunas instituciones donde en los encabezados y pies de página incluso ya utilizan letras con un tipo más estilístico, ya no un modelo más rígido como una Times New Roman, como un Arial, sino ya son algunos diseños con estilística. El papel membretado de repente lo solicitan con ese formato y es válido. Muy bien. Entonces, reitero aquí, a nivel de los modelos que se les propone, se trata de que ustedes tengan más el conocimiento genérico de qué estructura se sigue, qué partes tiene, cómo puedo aplicarlo, cuáles pueden ser fórmulas de entrada o cierre para utilizar. Muy bien, esa es la orientación que tiene el curso, igualmente aquí en este documentito que es la carta. Bien, literalmente les menciono la redundancia que hay aquí, cómo solucionarla, de repente, estimado señor, lo quito y me quedo con solamente el primero. Pero por la idea de carta vocativo, podemos adaptarle, estimado cliente. Muy bien, cada vez que a ustedes, como personas, el banco, trabajan ustedes con un X banco, les manda información, la manera clásica en la parte superior, estimado cliente, o tu nombre, ¿no? No sé, por decir, estimado Sergio, estimada Lorena, estimada Karen, y te lo ponen de esa manera el vocativo. Y después te empiezan a hablar, si es un banco, tasas. Si es una institución que vende productos, te muestra pues algunas ofertas, te mandan un catálogo. Bien, ya después aquí viene el atentamente, la firmita y sus iniciales. Muy bien, entonces tienen un modelo de trabajo aquí, pero muy, muy similar al oficio, ¿no? Igualmente similar al oficio que hemos hecho hace un momento. Mira, aquí que hay sangrías de primera línea, ¿no? Sangrías de primera línea. Profesor, no me gustan mucho sus modelos porque yo me he acostumbrado más a trabajar todo alineado a la izquierda. Bien, en la primera sesión les indicaba ello, ¿no? Si el modelo que ustedes hacen es todo pegado a tu izquierda, excelente, trabájalo de esa manera. Si la institución donde lo presentas es esa la manera de trabajo, correcto. No nos vamos a poner a pelear con una institución por un modelo. Muy bien, pero
a veces uno en la idea de tratar de ayudar, digamos, tú haces tu plantilla y quiero ayudar a todas las personas que trabajan conmigo. De repente tu intención es buena, pero la empresa tiene una manera de trabajo. Si directamente tú lo hablas con, no sé, el gerente, ¿no? Mire, ¿sabe qué? Yo tengo este modelo y me parece que nos podría ayudar a todos para tratar de trabajar más rápido y de manera eficiente. Ah, bueno, has planteado tu idea. Si la aceptan, bien. Si es que no, bueno. Si tú mismo nada más creas tus plantillas en base al modelo que te han dado para agilizar tu manera de trabajo, bien, pero como les digo, por experiencia en lo que es administración pública, al menos yo he estado un periodo de 5 a 7 años, quizás más, pongámosles un promedio de 10 años, ¿ya? Relacionado con lo que es esto de administración pública, ¿ya? En el ámbito legal sobre todo. Por eso muchas veces cuando les propongo ejemplos están orientados a ello, ¿no? Entonces, de ese tiempo que yo he podido estar relacionado con elaboración de documentos, no solamente estos, sino de repente más documentos orientados a lo que es el plano legal, como les digo, resoluciones, disposiciones, providencias, actas, ¿no? En ese caso, que haya visto una persona utilizando plantillas, en un periodo de 5 a 10 años de trabajo, una sola persona he podido observar que manejaba plantillas. Una. Y mire el tiempo que te menciono, ¿no? No es tampoco mucho tiempo, pero creo que de 5 a 10 años es un rango considerable, ¿no? Entonces, cuando se les ha mencionado esa parte en el Word, espero que ustedes le puedan sacar provecho. Si ustedes se dedican a trabajar con documentos, la manera más fácil para que te evites borrar, copiar, pegar a cada rato, es medarte en un modelito, guardarlo como plantilla y eso te va a ser bastante útil. Muy bien. Entonces, bueno, ahí ya me salió un poquito de lo que es el curso, el modelito, pero tratando de darles también nociones para reforzar lo que hasta este punto hemos podido compartir con ustedes dentro de lo que es nuestro curso, ¿no? Probablemente ya si ustedes piensan, profesor, y habla usted de acta, disposiciones, eso ya son documentos aparte también que se pueden verificar, señalar, dependiendo la labor de cada uno, ¿no? En cada ámbito profesional hay ciertos documentos que se manejan, ¿no? Pero de manera genérica, con estos que hemos visto, tranquilamente nosotros nos podemos desempeñar. Muy bien. Si tuviesen alguna otra duda o acotación antes de culminar con lo que es ya nuestro dictado, muy bien. Entonces, por mi parte ha sido un gusto haber estado acompañándolos en estas 6 sesiones de capacitación, esperando, como les digo, que los conocimientos que podamos haber compartido con ustedes les sean de bastante utilidad a nivel tanto de lo que es redacción tal cual y lo que se ha podido compartir a nivel de Word. Si hay ahí, profesor, de Word estoy un poquito flaco, ¿qué me podría recomendar? Bueno, nuestra institución tiene los cursos de Word a nivel básico, intermedio y avanzado también. Entonces, si nosotros manejo el ámbito teórico, profesor, pero quiero más conocer de la herramienta, puedes utilizar un Word básico, un Word intermedio. Muy bien. En cuanto a las tabulaciones, Moisés, lo más sencillo a veces también es utilizar la tecla Tab. Es una forma de aplicar tabulación, ¿ya? Puede ser lo más sencillo para buscar simetría, ¿bien? Pero si deseas algo más a profundidad de tabulaciones, tabulación con relleno es una parte que hemos visto, pero no es muy complejo. Si revisas, si no me equivoco, también en el material primero que les pasé, tabulaciones, si no me equivoco, también está, conjuntamente con sangrías. Podría ser válido en una tabla, una carta,
una tabla en una carta, podría ser válido dependiendo qué es lo que estés requiriendo, ¿no? Si me vas a mostrar, me vas a decir, en parte, ¿no? Como en el informe, a través de la presente se va a poner de su conocimiento lo siguiente, y haces una tabla de datos, puede ser válido, pero hay que verificar qué me estás indicando, ¿no? Sobre todo, si esta parte de aquí, yo la quiero mencionar, ¿no? Debemos informarle con respecto al material o al mobiliario solicitado para su confección lo siguiente, y hago una tablita, ¿no? En la cabecera le digo mobiliario, carpetas y debajo pizarras acrílicas. Segunda columna, estado en fabricación terminado. Destino, pendiente y enviado, ¿no? Entonces podría generarlo de esa manera, ¿ya? La firma digital, Reinaldo, es sobre todo a nivel certificaciones y eso a nivel que uno lo tramite teniendo pues una representación, ¿no? Estar inscrito a nivel sobre todo de lo que es eh, trabajo con SUNAT, tienes un cargo tipo gerencia, entonces se puede trabajar, o funcionarios públicos. A nivel dentro de universidades es ya típico que en cargos típicos, jefaturas, direcciones se pueda trabajar, pero la firma digital es un proceso adicional. En cursos de administración, si no me equivoco, también a veces encuentras lo que es el proceso de generación de la firma digital, ¿ya? A veces una firma escaneada no es que no sea válido, eso depende, ¿ah? Eso depende, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, esta firma, ya, esta firma, yo como un usuario normal, común y corriente, yo la puedo trabajar sin ningún problema, ¿ya? Ahora, si me hablas a nivel institución, por ejemplo, el gerente de nuestra institución, ITEC, tiene pues una firma digital. En el cargo que desempeña es válido hacerlo, ¿bien? Pero yo como un usuario normal, común y corriente, no voy a tener ese acceso. Bien, lo que sí, en algunas instituciones, cuando nosotros tomamos foto a nuestra firma, la colocamos y no la trabajamos bien, te rechazan el documento, se los digo por experiencia, ¿no? Se los digo por experiencia. Yo hice ese proceso de una firma, lo coloqué en un documento, pero al presentarlo me dijeron, no, imprima usted y que firme el documento. A ese documento firmado lo escanea, ¿bien? Porque yo el documento lo tenía hecho, lo que me faltaba era la firma para hacer un trámite, ¿no? Y a veces cuando tú estás apurado tratas de hacerlo, ¿no? Le quitas un fondo, todo, pero al ampliar el tamaño de la firma se dan cuenta. ¿Por qué se pixelea la imagen, ¿no? Se pixelea la imagen. O al imprimirlo, pero en lo posible se trata de pues una firma amplia para que al tratar de aumentarle el tamaño no se pixelee. Bien, dime Reinaldo, ¿cuál es tu consulta? Lo que le quería decir, profesor, en cuanto a los poderes, en este caso, una persona también natural puede ser un poder sin ir al notario. No es necesario tramitar por a través del notario, Ya, porque, eso les hemos mencionado, ¿no? Nosotros podemos confeccionarlo, pero también depende el ámbito donde lo vamos a usar, ¿no? ok, ok. Pero un poder simple, un poder notarial. Hay poder simple también de acuerdo a la norma, ¿no? Claro, ese tú te lo puedes generar normal, pero donde lo presentes, ahí te pueden decir, ¿no? Tú lo has hecho, lo has firmado, lo llevas, correcto, ¿no? Las dos partes lo han firmado, pero al momento de presentarlo, es ahí donde te pueden poner el pero, ¿no? La propia institución, ahí está el detalle. Por eso siempre cuando hacemos los trámites hay que verificar cómo trabajan también las instituciones, ¿no? Claro, ok, ok. Listo. Muy bien. Entonces, ahora sí, creo que podemos dar por culminado nuestro curso. Reitero, un gusto haber trabajado con ustedes y bueno, ya conmigo será hasta otra oportunidad.